A ver, imaginemos por un momento un día en el que los cimientos de nuestro mundo de repente empiezan a temblar, todos a la vez. Pues bien, vamos a viajar a una fecha muy concreta, el 20 de febrero de 2026, para ver cómo una serie de sucesos que en principio no tenían nada que ver entre sí, nos cuentan en realidad una historia mucho más grande. Una historia sobre lo frágiles que pueden llegar a ser nuestras instituciones. Esa es la fecha. Un solo día en el calendario que acumuló una tensión de verdad extraordinaria en esas instituciones que le dan forma a nuestro mundo. Digamos que fue como una prueba de estrés a escala global. Y esta es la pregunta clave que lo hila todo, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando todo se pone a prueba al mismo tiempo? Porque no hablamos de un solo problema, sino de un montón de crisis que estallan en apenas 24 horas, desafiando a la justicia, al orden mundial, a la idea de que los poderosos deben rendir cuentas y, en fin, a nuestra propia humanidad. Y el primer gran choque del día nos lleva directos a Estados Unidos. Allí una confrontación estaba a punto de poner a prueba algo tan básico como la separación de poderes, que es, al final, uno de los pilares de su democracia. En el centro de todo este lío está esta ley, la IEPA. Para que nos entendamos, es la herramienta que ha permitido a los presidentes aplicar políticas comerciales muy polémicas. Y justo ese día, el Tribunal Supremo decidió meter mano en el asunto. ¿Y de qué manera? Y aquí es donde saltan las chispas. Por un lado, tenemos una sentencia histórica del Tribunal Supremo que básicamente le dice al presidente: hasta aquí has llegado, no puedes imponer aranceles como quieras. Y por otro lado, la respuesta inmediata de Trump fue, pues, no solo rechazar la decisión, sino anunciar que pensaba ignorarla por completo. Pero, ojo, aquí lo clave no es solo el desacuerdo, sino las palabras que se usan. Llamar desleal al Tribunal Supremo, bueno, eso ya no es una simple discrepancia política, es, simple y llanamente, un ataque frontal a la legitimidad de una de las instituciones más importantes del país. Claro, esta tensión no se quedó solo dentro de las fronteras de Estados Unidos. Ese mismo día el desafío se hizo global y se puso en duda el mismísimo orden internacional que conocemos. Es que la magnitud de esto es tremenda. No se trataba de proponer una reforma de la ONU, no. La idea era reemplazarla por completo con este Consejo de la Paz. Una estructura súper centralizada con Trump como presidente vitalicio y financiada totalmente al margen del sistema actual. Una cosa de locos. Y que nadie piense que esto era solo una idea en el aire. Se anunció una financiación inicial de $10,000 millones, una señal clarísima de que la intención era de verdad romper con todo el sistema multilateral que se creó después de la Segunda Guerra Mundial. Y la presión sobre el orden mundial no paraba de crecer. Mientras salían informes sobre posibles ataques a Irán, un enviado de Estados Unidos decía que la expansión territorial de Israel era aceptable. La reacción en cadena fue instantánea. Japón emitió una alerta de seguridad para más de 50 países. La inestabilidad se podía casi tocar. Y mientras las grandes estructuras de poder se tambaleaban, otro tema recorría el mundo ese día: la rendición de cuentas. De repente, figuras muy poderosas, que durante años parecieron intocables, se empezaban a enfrentar a la justicia. La noticia fue una bomba, claro, el arresto del expríncipe Andrés en su propia residencia real, todo directamente relacionado con la investigación de sus vínculos con Jeffrey Epstein, lo que abría un capítulo totalmente nuevo en uno de los mayores escándalos de las últimas décadas. Y el caso no se quedó en el Reino Unido. En Francia, los fiscales reabrieron la investigación, poniendo en el punto de mira a varias figuras públicas francesas que podrían estar relacionadas con la red de Epstein. Era una señal muy clara de que la presión por la justicia estaba cruzando fronteras. Al mismo tiempo, esa exigencia de responsabilidad se dirigía a atrocidades de una escala mucho mayor. La ONU lanzaba una advertencia terrible sobre lo que estaba pasando en Sudán, apuntando directamente a las acciones de las fuerzas de apoyo rápido en el asedio de la ciudad de El Fasher. Y el lenguaje que usaba la ONU no dejaba lugar a dudas, Acusar directamente de actos con las características distintivas del genocidio era en realidad un llamamiento desesperado a la comunidad internacional para que actuara y detuviera esa impunidad. Y este pulso por la rendición de cuentas lo vimos en escenarios muy distintos. Por un lado, el arresto de una candidata de la oposición en Japón por corrupción. Por otro, la detención de 4 periodistas en Camerún solo por investigar un abuso de poder. En ambos casos, el poder estaba siendo puesto bajo la lupa. Pero claro, en medio de todas estas crisis institucionales, la vida seguía su curso. Y ese 20 de febrero de 2026 nos dejó una estampa de contrastes brutales, con momentos de triunfo glorioso y a la vez de una tragedia muy profunda. En los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, por ejemplo, se vivió un momento de alegría pura. Noruega se hacía con su medalla de oro número 17, batiendo el récord histórico de los Juegos de Invierno. Una auténtica pasada.
Pero es que esa alegría deportiva contrastaba de una forma terrible con la realidad en otras partes del mundo. En Filipinas, unos deslizamientos de tierra se cobraron 7 vidas, y en Nigeria, un ataque armado dejaba al menos 50 muertos y decenas de personas secuestradas. Y en Ucrania, en el día 1458 de la guerra, el contraste era el pan de cada día. Mientras en Ginebra se hablaba de una oportunidad real para una paz con dignidad, los ataques aéreos rusos seguían destrozando edificios de apartamentos. La esperanza y la violencia coexistiendo en un equilibrio súper frágil y muy doloroso. Un día como este, tan lleno de fracturas, de tensiones, te obliga a preguntarte, ¿qué es lo que nos mantiene unidos? ¿Qué figuras, qué ideas son ese pegamento que evita que todo salte por los aires? Y mira qué casualidad, ese mismo día el mundo perdía a una de esas figuras. Fallecía Jesse Jackson, a los 84 años. Un líder icónico de los derechos civiles, cuya vida entera fue un testimonio de la lucha por la justicia y por la unidad. Y así volvemos al principio. El 20 de febrero de 2026 fue solo un pequeño reflejo, un microcosmos, de las presiones a las que se enfrenta nuestro mundo. Y nos deja con una pregunta fundamental. Cuando todo se pone a prueba a la vez, ¿qué cimientos son lo bastante fuertes como para aguantar el tirón?